Señor, te damos gracias, Padre, por otra reunión más, Señor, en que podemos estar aquí alabándote, Señor, y proclamando de que eres santo, 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 de que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Te pedimos por esta noche que puedas, Señor, darnos entendimiento, oídos para escuchar tu palabra y que podamos tener un corazón abierto como nuestras Biblias, Señor, que podamos tener una vida dispuesta, Señor, para vivir y servirte a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que están acá. Te pedimos que nos bendigas, que podamos gozarnos de tu palabra y tu verdad, Señor. Que sepamos adorarte, que sepamos, Señor, traerte gloria con nuestras alabanzas, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Se pueden sentar. ¿Cuántos de ustedes leyeron el capítulo 5 del libro? ¿Amén? ¿Sí? Ok. ¿Quién me puede decir de qué el capítulo 5 de qué era? La supremacía. ¿Quién me puede decir qué significa supremacía o supremo? Sobre todo. Muchos de ustedes cuando escuchan la palabra supremo y para ser un poquito chistoso, pensamos a lo mejor en el menú de Taco Bell, el taco supremo o la bebida suprema. Entonces estos son nombres que muchas de las veces nosotros hemos tomado como algo bueno, como algo... no se escuchan, gracias. Ahí está, gracias. Ok, hemos tomado como una palabra del diario vivir, pero muchas de las veces no nos sentamos a meditar en el poder de la palabra, en el pesor de esa palabra. El diccionario dice que la supremacía es la superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. ¿Qué quiere decir eso? No es sargento, no es teniente, no es el presidente, es lo más alto que puede existir. Es el poder, una superioridad absoluta sobre todo poder. El grado más alto en una jerarquía. Esa es una supremacía. Eso es el supremo. Y cuando hablamos de la supremacía de Dios, es exactamente lo que estamos hablando. De que Dios es supremo, por encima de todo y por todo. De que no hay nada por encima de Él. Y esto es como el sub y baja. Yo a veces he usado esta analogía del sub y baja. De cuando Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Y cuando nosotros nos ponemos altanosos, nosotros nos subimos y ponemos a Dios abajo. Entonces tomamos un lugar que no nos pertenece. Nos ponemos a nosotros como supremos, cuando en realidad el único supremo es Dios. Y en el capítulo 5 se nos dice 3 cosas, y yo quise tomar esas 3 cosas y que meditemos a lo mejor un poquito más profundo de lo que el capítulo dice. Una de las 3 cosas, o la primera cosa, es que dice que muchos no lo conocen. El segundo es que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el tercero es que todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces, vamos a empezar por el principio. Muchos no le conocen. Entonces nosotros podríamos decir, sí, mucha gente no lo conoce, pero muchas de las veces lo que no pensamos es esto, es de que muchos han escuchado de Él, pero son ignorantes de quién es Él. Solamente porque usted sabe el nombre, no quiere decir que lo conoce. Entonces, podemos tener nosotros aún ignorancia en lo que conocemos. Y si no conocemos bien, somos ignorantes de lo que conocemos. Es lo que Pablo dice en Hechos capítulo 17, cuando está en el montón de dioses, y había uno que decía al Dios que no conocemos, pero sabemos que existe. Y él dice, al que ustedes adoran sin conocer, de él les voy a contar. Entonces, para empezar vamos a ir a Oseas, capítulo 4. Y
voy a pedirle a alguien que lea Oseas capítulo 4 y que lea el versículo 1. Y voy a pedirle a alguien más que lea el versículo 6. Amén. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ok, dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En el tiempo en el que se está, en lo que se va a decir en el versículo 6, nadie tenía un conocimiento correcto de Dios. Nadie conocía la suprema deidad de Dios. El versículo 6, ¿alguien más puede leerlo, por favor? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo veo muchas de las veces de que no es porque no les hayan enseñado, sino que porque no hay interés de conocer. Y esto es cierto, puede ser una de las razones, puede ser porque no les han enseñado. ¿Y cómo van a adorar a alguien que no conocen, que no les han enseñado? Pero también es cierto de que no hay interés en enseñar y en ser enseñados. Y yo tengo un punto para todo esto, porque si nosotros somos hijos de Dios, vamos a poner a Dios donde Él pertenece, donde Él debe de estar, y nos pondremos nosotros donde debemos de estar. Y si nosotros somos hijos de Dios, no vamos a andar en ignorancia, vamos a andar en el conocimiento de aquel que murió por nosotros, que nos salvó, y mucho más importante es enseñar de ese conocimiento. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo aún aquí en la iglesia de Emmanuel, es de que estamos bendeciendo, somos bendecidos para bendecir. Estamos tomando el programa de discipulado muy serio, enseñando a otros lo que se nos ha enseñado a nosotros. Y esto es importante. Esto es importante. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto no somos nosotros, estos son los impíos. En Oseas capítulo 4, versículo 1, versículo 6, se nos habla de la ignorancia propia, de que ellos son ignorantes. Y en Efesios capítulo 4, versículo 18, se nos habla de la ignorancia por el pecado. Su corazón está duro, pero nuestro corazón no es un corazón de piedra, ¿o sí? Es un corazón de carne, que el Señor ha quebrantado. Ahora yo voy a pedir y les voy a dar varios versículos. Romanos capítulo 10, versículo 3, si puede algún hermano leerlo, por favor. Y luego alguien más, Hechos capítulo 3, versículo 17. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 17. Romanos 10:3. 10:3. Y luego Hechos capítulo 3, versículo 17. Hasta ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces, ya vimos la ignorancia propia en Oseas, ¿verdad? Luego la ignorancia por el pecado en Efesios capítulo 4. Y ahora en Romanos capítulo 10 vemos lo mismo, la ignorancia propia y por el pecado. Y luego en Hechos capítulo 3, versículo 17, se nos habla de la ignorancia por enseñanza. Aprendemos por tradiciones a caminar de cierta manera, pero caminamos muchas veces no por la palabra de Dios, sino por tradición. Y si nosotros no nos quitamos esa ignorancia, ¿cómo vamos a enseñar a alguien que camine? ¿O cómo vamos a enseñar a alguien que conozca a alguien si ni siquiera nosotros conocemos a esa persona? Entonces, cuando dice de que tal como los gobernantes que están ellos que enseñan estas cosas, nosotros no somos esas personas.
Dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que dice? Ustedes ya no deben de caminar en ignorancia. Y si ustedes no caminan en ignorancia, ustedes van a guiar a otros a la verdad, al verdadero conocimiento. Y eso es lo que el discipulado es. El discipulado, este es uno de los puntos. Miren, el primer punto es muchos no lo conocen. ¿Por qué? Porque no les han enseñado. Y por eso nosotros nos preparamos como hombres de Dios a leer. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No ser, y dice, sed sobrios, no embriagarnos con mentiras del mundo o con filosofías o con vanagloria, sino que sed sobrios, ceñir el lomo de nuestro entendimiento, conocer a Dios como Él es, para enseñar a otros cómo deben de caminar en el conocimiento de Dios. R.C. Sproul tenía un dilema. Él tiene un libro que se llama La Santidad de Dios. Y en uno de los párrafos que él escribe, dice, el dilema humano es este: Dios es santo y nosotros no. Dios es justo y nosotros no. Y muchas de las veces nosotros decimos que somos santos, decimos que somos justos, pero estamos hablando en ignorancia. Entonces, nosotros debemos de conocer al Dios santo, conocer a Dios justo, conocer a aquel que está por encima de todo. ¿Cómo vamos a explicar nosotros todo? Dicen que la filosofía humana es encontrar a un gato negro en un cuarto oscuro que no tiene luces y el gato ni siquiera está ahí. Pero la filosofía del cristiano es Cristo, porque por Él y para Él y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Nuestro segundo punto, y puse segundo y tercer punto juntos porque creo que van de mano a mano, es Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo lo que quiere lo hace. En la página 45 del libro dice: la distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso es prueba de la supremacía de Dios viviente y verdadero. Dice la gran distancia, la infinita distancia entre el Creador y la criatura. Pero es una infinita distancia, que somos muy diferentes a Él. Somos hechos a imágenes y semejanza de Él, pero Él es santo. Y nosotros solamente podemos ser santos por medio de Jesucristo. Y algo que a mí se me hizo muy interesante es que dice que la distancia es infinita, pero luego tenemos versículos de la Biblia que dice que el Señor es mi pastor. Él está conmigo. Cuando me acuesto, cuando me levanto, está conmigo. Es tan grande la diferencia entre el Creador y la criatura, pero tan grande el Creador de que ama a la criatura, de que cuida a la criatura. Nada en este mundo que es creado puede cuidar por nosotros más que el Creador. El Creador tiene una distancia infinita, pero también un amor que sujeta, un amor que aferra. Entonces nosotros debemos de conocer a ese Dios. En el Salmo 115, versículo del 1 al 8, y me gustaría leer todo eso, pero básicamente lo que dice es: todo lo que quiso ha hecho. Cuando ustedes tengan tiempo pueden leer esos versículos. Salmo 135, versículo 6: todo lo que quiere hace en los cielos y en la tierra. En Colosenses capítulo 1 al 16, Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: todo ha sido creado para Él. Y está hablando de Jesucristo, que por medio de Él y para Él todo fue creado. Y luego algo que se me hace muy interesante es que dice esto en Filipenses capítulo 2, versículo 9:
de que a Jesucristo se le dará nombre se le dio nombre sobre todo nombre. Y en esto es lo que quiero que meditemos en estos segundo y tercer punto. Vamos a ir a Apocalipsis 19. Me dicen amén cuando estén ahí, por favor. Todo lo que quiso ha hecho, todo lo que quiere hace, dice los versículos en Salmos, así en los cielos como en la tierra. En Colosenses 1:16, todo ha sido creado para Él, por medio de Él y por Él. Dice que Él es la primicia de todo fue creado por medio de Él. En Filipenses se le da un nombre sobre todo nombre. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. En el versículo 6 dice: y oí con la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él dice: nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se han preparado. Y el versículo 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿De quién son estas palabras? Del Dios Supremo. Las palabras verdaderas del Todopoderoso, del que hace lo que quiere en los cielos como en la tierra, de que todo lo que Él hace, todo lo que Él le place, hace. Y dice el versículo 10: yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas. Este es un ángel el que le está dando el mensaje a Juan. Y Juan, cuando ve a este ángel, se postra a él y le dice el ángel: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No hay nadie, absolutamente nadie digno de adoración que solamente Dios. Es cierto, los ángeles son creaciones, pudiéramos decir nosotros, superiores, dijéramos, pero en realidad la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña que los ángeles son superiores a nosotros, pero sin embargo, si nosotros los viéramos, quisiéramos adorarlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una santidad. Nosotros vemos su santidad y decimos: esta es una santidad que no conocemos. Y Él dice: no, solamente a Dios es la gloria, solamente a Dios es la adoración. Dice: yo soy consiervo contigo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok, ahora vamos a entrar a lo mero bueno. Nombre sobre todo nombre. El versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es el nombre, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 13: estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces ya vimos que es fiel y verdadero, y esto está en Apocalipsis capítulo 3, cuando se refiere a Jesucristo. Entonces, el fiel y verdadero, el Verbo de Dios. Y el versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nombre sobre todo nombre. Él es fiel y verdadero. Él es el Verbo de Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice en Marcos capítulo 9, versículo 7: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Dios Padre, este es mi Hijo amado, a Él oíd.
No hay absolutamente nadie que se merezca adoración más que Dios. Y Dios dice, este es mi Hijo, a Él oíd. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de oírle? Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estas son las cosas que debemos de enseñar. No de que se me van a quitar mis problemas, no de que me hace sentir bien, sino que aunque estoy en problemas y aunque no me siento bien, Dios es Dios y está por encima de todas las circunstancias en las cuales podemos estar. Él calmó la tormenta, Él sanó a los enfermos y dice que a Él le importamos nosotros. En la página capítulo 40, en la página 48, del libro dice: la supremacía absoluta y universal de Dios se afirma con igual claridad y certeza en el Nuevo Testamento. Ahí se nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Hace en el griego significa hacer efectivo. Si Él lo dice, lo hace. Y Él ha dicho: aquel que ha empezado una buena obra en ti, la terminará en el día de Jesucristo. Ahí está nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque no hay potestad, no hay trono, no hay problema, no hay enfermedad que no esté bajo la supervisión de Dios. Dios está por encima de todo y nosotros somos hechos para adorarle. Cuando nosotros hacemos discípulos, decimos: así debes de adorar a Dios. Debes de conocer a Dios, conocerlo por quien Él es, no por quien yo digo que es, sino que Él dice, y acabamos de leer en 1 de Timoteo, palabra fiel es esta, de que Él es nuestro Salvador. Él murió por nosotros. Y quiero terminar con las palabras de un himno, un cántico que a mí me encanta. Y dice esto solamente para que meditemos en estas palabras. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios. En su trono está. Venir y adorarle. Contempla al Rey. Nadie es como Él. Venir y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Este es el Dios supremo, el que está por encima de todo y merece nuestra adoración. Y porque Él merece esa adoración, debemos de enseñar a otros, debemos de discipular a otros. Ustedes saben de que cuando Dios empezó su ministerio, Él le decía a sus seguidores, sus discípulos, y cuando Jesucristo terminó su ministerio, les decía: amigos. Eso es tomar discípulos, enseñarles quién es el Padre, enseñarles quién es el Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que pudimos, Señor, hablar de tu majestad, de tu supremacía, Señor. Te pedimos, Señor, de que continúes trabajando en nuestras vidas, en nuestro conocimiento, y que podamos, Señor, remover toda clase de ignorancia, Padre, al aprender de tu palabra, Señor. Que tengamos un corazón, Señor, para enseñar a otros, para discipular a otros, Señor, para poder poner en práctica las cosas, Señor, que predicamos, las cosas, Señor, que tú nos has revelado por medio de tu Hijo, Señor, de que salvación viene por medio de Él solamente. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y Padre, qué hermoso día, como el día del Padre, para hablar de lo bueno que tú eres con nosotros, Señor.
de cual todo nombre toma nombre, Señor, de ti, Padre. Te damos gracias porque eres nuestro Padre y nos has adoptado y nos has sacado, Señor, de tu ira a tu gracia, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en el nombre, ponemos este tiempo de alimento, Señor, y de convivio juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.